Buenos días, amados hermanos. Me da gusto saludarles en el nombre de nuestro buen Dios, a quien le damos gracias por permitirnos en esta mañana acercarnos a su palabra para continuar el estudio de la serie Jesús en los Evangelios. Y en esta ocasión con el tema Jesús es tentado en el desierto. El domingo pasado, el presbítero Sergio Desiderio nos dio el tema Juan bautiza a Jesús. Y es muy importante que observemos cómo la palabra de nuestro Dios da continuidad al proceso ministerial que se da después del bautismo como una preparación en la vida de nuestro Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, en esta hora te agradecemos la bendición que nos das de estar en tu casa, Señor, para poder dar este tema, Señor, y te pedimos que sea de mucha bendición para la vida de nuestros hermanos, que nos ayudes con nuestro entendimiento, Señor, para comprender tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11, que dice de la siguiente manera. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Si nosotros también leemos en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, versículo 12, dice así, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Bien, esto nos da a entender que manteniendo este estilo narrativo rápido, Marcos usa este adverbio más que los otros evangelios juntos. Aquí indica que la tentación de Jesús vino inmediatamente después de ser bautizado. Entonces, cuando Jesús es bautizado, terminando este evento tan importante, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Dios en sí mismo nunca es agente de la tentación. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta él a nadie. Pero aquí, así como en el libro de Job, Dios usa incluso tentaciones satánicas para servir a sus soberanos propósitos. Jesús confrontó a Satanás y dio el primer paso para destruir el reinado malvado, y esto lo confirmamos en la Escritura en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice, el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Dios. Así que es muy importante cómo
con la aparición de nuestro Señor Jesucristo, empieza a derrotar todas aquellas cosas malignas que Satanás quiere emplear. Cristo fue tentado en todo, absolutamente en todo. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra esperanza, pero sin pecado. Y en 1 de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Satanás lo tentó con los deseos de la carne. Dice en Mateo 4, del 2 al 4, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También lo tentó con los deseos de los ojos. Si nosotros vemos Mateo 4, del 8 al 9, dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y también lo tienta con la vanagloria de la vida. Mateo 4, del 5 al 6, dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Vemos que entonces dice que el Espíritu impulsa al desierto a Jesús, pero exactamente el lugar donde él se encuentra con Satanás, pues es un lugar desconocido, no se sabe con exactitud. Debió ser probablemente el mismo desierto en el que Juan vivió y ministró, que fue en la región desolada más lejana del sur, o el árido desierto árabe del otro lado del río Jordán. Bien, ahora hablemos sobre estos 40 días. Quizá una reminiscencia de los 40 años de Israel dando vueltas por el desierto. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 33, nos dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Y Números 32, 13 nos dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Jesús estuvo sin comida durante este tiempo. Moisés 2 veces estuvo así. Nos marca esto en el libro de Deuteronomio 9:9, que dice así, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y en el versículo 18 dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Y Elías también lo hizo. En Primera de Reyes 19:8 dice, se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bien, pues también ayunaron por esta cantidad de tiempo. Evidentemente la tentación de Cristo abarcó los 40 días completos de su ayuno. Jesús es tentado. Tanto Mateo como Lucas presentan una descripción condensada de tan solo 3 tentaciones específicas. Lucas invierte el orden de las 2 últimas tentaciones que Mateo presenta.
Lucas ocasionalmente presentó su material en orden lógico, antes que cronológico. Es posible que Lucas se propusiera hacerlo así en este caso para terminar su relato de la tentación de Jesús en el templo de Jerusalén, una ubicación de gran importancia en la narración de Lucas. Satanás, de la palabra hebrea que significa adversario, puesto que Jesús no tenía una naturaleza caída, la tentación de Jesús no fue una lucha interna emocional o psicológica, sino un ataque externo por un ser personal. Las fieras es algo más que menciona la Escritura como un detalle único, exclusivo en el relato de Marcos, que resaltaba la soledad y completo aislamiento de otras personas que experimentó Jesús. Veamos la expresión si eres el Hijo de Dios. El condicional sí significa en este contexto debido a que Satanás no tenía la menor duda en su mente de quién era Jesús, pero el deseo de Satanás era hacer que Jesús violara el plan de Dios y empleara su divino poder que había puesto a un lado en su humillación. En Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó en sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Escrito está, las 3 respuestas de Jesús al diablo fueron tomadas de Deuteronomio. El pasaje bíblico dice así, Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este texto afirma que Dios le permitió a Israel tener hambre a fin de que pudiera alimentarlos con el maná y enseñarles a confiar en Él, en que Él va a proveer siempre. De modo que el versículo es aplicable de manera directa a las circunstancias de Jesús y una respuesta apropiada a las tentaciones de Satanás. También dice que de toda palabra que sale de la boca de Dios, una fuente de sustento más importante que el alimento, que suple nuestras necesidades espirituales de manera que nos bendice por la eternidad, en lugar de proveer meramente alivio temporal al hambre físico. Bien, pues entonces aquí es muy importante tener esto en mente, una fuente de sustento de alimento espiritual. Jesús es trasladado al pináculo del templo. Este era probablemente un tejado con un pórtico en la esquina sureste del complejo del templo, donde un masivo muro de contención venía desde un nivel bien alto de la montaña del templo, muy adentrado en el torrente del Cedrón. De acuerdo al historiador judío Josefo, esta era una caída de unos 117 metros. Vuelve la expresión, escrito está. Porque escrito está para que no tropieces con tu pie en piedra. Note que Satanás también está citando las Escrituras. El Salmo 91, el 11 y 12, que dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero él, torciendo completamente el significado de esta porción de la palabra, empleando un pasaje que habla sobre la confianza en Dios para justificar tentarlo. Nuevamente viene la expresión, escrito está también, pero ahora por parte de Cristo, que dice, Cristo replicó con otro versículo a partir de la experiencia de Israel en el desierto. Dice Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Recordando la experiencia de Masá,
donde los quejumbrosos israelitas tentaron a Dios, demandando con gran enojo que Moisés produjera agua donde no había ninguna. Sin embargo, en Éxodo 17, 2, 7 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bien, la expresión de Satanás, de donde le dice, te daré. Satanás es el príncipe de este mundo. Juan 12:31 dice, ahora en el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y en Juan 16:11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mundo entero está bajo su poder. Esto lo dice Primera de Juan 5:19. Y esto es ilustrado en el libro de Daniel 10:13, que dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí es donde el poder demoníaco controlaba el reino de Persia, teniendo un demonio llamado el príncipe de Persia. Vuelve la expresión, escrito está. Aquí Cristo cita en paráfrasis Deuteronomio 6:13 al 14, que dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Otra vez se hace referencia a la experiencia de los israelitas en el desierto. Cristo, como ellos, fue dejado en el desierto para ser probados por Dios. Dice en Deuteronomios 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Pero a diferencia de ellos, Él aprobó cada aspecto de la prueba. También nos habla de que ángeles le servían. Y fíjense nuevamente lo que dice el Salmo 91, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. El versículo que Satanás trató de torcer fue entonces cumplida a la manera de Dios y en el tiempo perfecto de Dios. El tiempo verbal de la palabra griega servían sugiere que los ángeles ministraron a Jesús durante toda su tentación. Ahora bien, mis amados hermanos, hagamos entonces un resumen.
Y podemos ver que Jesús, al ser bautizado, Dios lo reconoce públicamente como su Hijo amado, en el quien tiene complacencia, así como Juan también reconoce a Jesús, como lo dice en Marcos 17, 7 y 8. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. En Mateo 3, 13 y 14 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Bien, veamos lo que dice aquí la palabra de Dios ahora en Lucas 4, 1. Dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo muestra una relación completa entre Dios y el Hijo y el Espíritu. Algo que todo creyente debemos tener como hijos de Dios. Una relación continua, genuina. Una relación que es reflejada a través de un testimonio que demos en todo lugar y en cualquier momento. Fue evidente en ese acto del bautismo la presencia de la Trinidad, y debe ser evidente la presencia de la Trinidad también en nuestras vidas. Jesús está en un proceso de preparación ministerial. Y parte de ese proceso es que el mismo Espíritu, lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo, como dice Mateo 4 en el versículo 1. Y es ahí donde inicia Satanás a tentarle. Le dice que convierta las piedras en pan, sabiendo que había pasado 40 días en ayuno y que en su condición humana el Señor tenía hambre. Así que observemos que la enseñanza en esta primera tentación es tener presente lo siguiente. En primer lugar, pues debemos tener presente quién es la fuente de nuestros recursos. No es mi sueldo, no es mi beca, no es una pensión, no es lo que me pasan mis hijos, sino que en primer lugar es reconocer que es Dios y solamente Dios nuestra fuente de nuestros recursos. En segundo lugar, que toda provisión viene de Dios y que lamentablemente se nos olvida, sobre todo cuando nos anteponemos en los éxitos que tenemos. Que el alimento espiritual, el número 3, fue más importante que el material. Son estas las cosas que nosotros podemos ver. Solo Dios entonces es la fuente de nuestros recursos. Que toda provisión viene de parte de Dios. No busquemos en otro lado, hermanos. Que el alimento espiritual es más importante que el material. Así que no sacrifiquemos cosas, ¿verdad?, espirituales por cosas materiales. Dependamos 100% de nuestro Dios. Dependamos totalmente de Él. Tengamos confianza en que Él va a suplir todas nuestras necesidades, que Él va a hacer provisión en todo momento. En esta tentación, Satanás quiere hacer que Jesús resuelva sin depender de Dios. Esa es una tentación que todos pasamos. Muchas veces queremos hacer resolver. Queremos resolver, queremos nosotros disponer, pero no tenemos en cuenta lo que el Señor tiene para nosotros. En la segunda tentación podemos ver cómo le ofrece reconocimiento, fama, espectáculo y la oportunidad de que al realizar tal acto sería visto por la gente y lo tendría como un hombre guau, ¿no?, de renombre muy importante, que sería recordado por su soberbia, con la que se arrojaría desde esa altura. Pero Jesús vuelve a la palabra y nuevamente da el reconocimiento a Dios y dice ahí en Mateo capítulo 4, versículo 7, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús
vuelve a resistir la tentación del diablo. Veamos cómo Satanás hace un mal uso de las Escrituras, a lo que nosotros debemos tener mucho cuidado, ya que a veces hacemos este mal uso y distorsionamos lo que la palabra de Dios nos dice, o escuchamos herejías que como no conocemos la palabra de Dios, pues las creemos. Y hay gente que nos ataca haciendo igualmente lo que hizo Satanás, un mal uso de las Escrituras. También Satanás maneja una falsa doctrina y muestra presunción y desafía la divinidad. Tengamos cuidado de envolvernos con falsas doctrinas en las que caemos muchas veces por falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento nos lleva a la destrucción, como dice en Oseas 4:6. Dios nos libre, amados, de desafiar su divinidad y de ser presunciosos. Y bueno, en esta segunda tentación vemos cómo Jesús va fortaleciendo su ministerio. Algo importante para un cristiano es que no olvidemos que Satanás es el padre de la mentira, como lo veremos en la tercera tentación. Dice la palabra de Dios en Lucas 4: y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. O sea, aquí está muy clara la mentira. En esta tercera tentación vemos claramente la gran mentira que Satanás utiliza, ¿sí? Y dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y la mentira aquí está: porque a mí me ha sido entregada. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Él quiere robar la gloria, Él quiere robar la alabanza, Él quiere robar tu vida. Pero en ningún momento Dios le ha entregado a Él nada de esto. Y entonces también le ofrece a Jesús autoridad diciéndole: a ti te daré. Y eso es lo que también a veces nos ofrece a nosotros. Y con mucha facilidad caemos. Mal usamos la autoridad, creyendo que solo es tomar acuerdos o decisiones y mandar. O creemos que es humillar a las personas que están bajo nuestra responsabilidad. También muchas veces abusamos de la autoridad como padres. O la autoridad si somos patrones. En fin, y en esa tentación, pues lamentablemente muchas veces caemos. Satanás muestra una visión terrenal llena de mundanalidad, con atracciones de pecado, usando sus artimañas. Este pasaje es una muestra muy clara de la mentira que dice con qué habilidad la maneja. Así que, amados, no nos dejemos engañar por sus artimañas y por sus mentiras. No caigamos en las tentaciones que nos pone. Satanás no puede dar nada que no tiene. Amados, Jesús en todo momento resistió las tentaciones. Tuvo siempre una respuesta para cada tentación y cada respuesta era desde la palabra de Dios, dándole a Dios siempre su lugar, dependiendo totalmente de Él. Quitó su pensamiento en sí y pone a Dios en su lugar. Nuestra postura ante toda tentación no debe ser pensar en ti, sino en Dios, en darle gloria en todo. Ubiquémonos como hijos de Dios, hermanos, y no tengamos un alto concepto de sí. Mientras nosotros tengamos una relación con nuestro Dios, seremos más sensibles a detectar tentaciones y vencerlas en Cristo, y así profesaremos nuestra fe. Si Jesús pudo vencer las tentaciones, nosotros podemos hacerlo. ¿Cómo? Actuando como Él.
Recordar que todas las pruebas que pasamos nos van a ayudar también para el ministerio, para reforzar nuestro ministerio, para crecer en nuestro ministerio. La voluntad de Dios no es que caigamos en la tentación, pero Dios es capaz de usar nuestras faltas para cumplir su plan, su perfecta voluntad. No fue el caso de Jesús, pero sí es nuestro caso. La voluntad de Dios no es que caigamos en la tentación, pero Dios es capaz de usar nuestras faltas para cumplir su plan, su perfecta voluntad. Ese es su plan en nosotros. No fue el caso de Jesús, pero sí puede ser o es el nuestro. El poder del enemigo nunca va a frustrar el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Dios añada bendición a su palabra. Amén.